Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Mario Mendoza. Bienvenidos a todos los hermanos de Nuevos Discípulos de la región de Santa Mónica, Ecatepec y Gustavo Madero. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco que se hayan conectado y el día de hoy vamos a comenzar un curso, un taller sobre los fundamentos de la fe cristiana o un taller para nuevos cristianos. Amén. Vamos a comenzar. Como les comentaba, la realidad es que las clases se traen entre 35, 40 minutos, media hora, no son largas. Tal vez el día de hoy nos vamos a tardar un poco más por la introducción y por el tema. Muy bien, pues bienvenidos a todos, hermanos. El objetivo del curso o de este taller es pues darles herramientas que puedan ayudarlos a ustedes en su devoción personal y también para que esta devoción los lleve a tener un crecimiento y desarrollo espiritual. ¿A quién va dirigido? Pues a todos los hermanos que se han convertido recientemente o bien que han regresado a la iglesia, se han restaurado o bien quieren tomar un nuevo curso cristiano. Realmente es para cualquier persona. Muy bien. A los horarios, pues nos vamos a ver 16, aproximadamente 16 martes de hasta aproximadamente 22 de julio, donde varios instructores, yo soy el responsable del taller y del curso. Sin embargo, tendremos otros instructores como Arturo Elizarrarás, Miguel Medina, Alberto Flores, que también nos van a compartir las clases. Son todos los martes a las 8:30 de la noche. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que te puedas conectar en el link que te voy a compartir, que va a ser permanente. También vamos a hacer un grupo de WhatsApp donde se les va a enviar los PDF de todas las clases, donde se les envía videos que hay veces les vamos a dejar que puedan ver. Y Telegram. ¿Telegram para qué? Pues para que en ese grupo puedas ver los videos que se graban en cada clase. Si no puedes asistir a alguna clase o tomarlo en vivo, que lo puedas ver en Telegram. Muy bien, la evaluación pues realmente va a ser un examen muy sencillo. No es la intención, no es algo académico acá, es más que nada práctico y devocional. Muy bien, pues básicamente hoy iniciamos el curso de Nuevos Discípulos. Bienvenidos y vamos a comenzar. Como joven discípulo o como recién convertido, pues sin duda, cuando estudias la Biblia con los hermanos, pues te enseñan qué es la Biblia. Sin embargo, de manera más profunda, vamos a estudiar lo que es la Biblia y lo que representa para poderlo poner en práctica. Muy bien, por ahí escucho algunos ruidos. Por favor, que me puedan hacer el favor de apagar silenciar sus micrófonos. Sería muy bueno. Va que va. Bien, hoy vamos a ver lo que es la Biblia en general. Cuando tú estudias la Biblia con los hermanos en los principios básicos, pues te enseñan lo que es la Biblia, lo que sirve y cómo tú la puedas poner en práctica. El día de hoy vamos a profundizar un poquito más dentro de lo que podemos, porque bueno, hay licenciaturas, hay maestrías, hay doctorados para Biblia. Entonces, de lo que podamos en el tiempo limitado de esta clase, pues tratar de manera general pero específica, poder definir lo que es la Biblia. La Biblia, pues también es muy conocida, o mejor dicho, es la palabra Biblia ha sido traducida al español castellano y viene del griego en plural que significa libros. La realidad es que la Biblia es una colección de libros. La Biblia también se le conoce, seas o no creyente, pues bueno, seguramente tuviste la oportunidad de escuchar algunos adjetivos como los siguientes: el libro, el texto sagrado, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, el canon. La Biblia así es muy conocida como las escrituras, como el canon, la palabra de Dios. Son adjetivos que se utilizan para describir a la Biblia. La Biblia actualmente, la Biblia y el mundo actual. ¿Cómo se ve la Biblia, la palabra de Dios actualmente? Históricamente, pues la Biblia ha sido el libro más editado y vendido en el mundo, ha sido bestseller. Un bestseller es aquel libro que llega a vender 1 millón de libros. La Biblia ha vendido, pero mucho más.
de 1 millón de libros. Millones de libros en los años se han vendido acerca de la Biblia. En 1444, un personaje alemán apellidado Gutenberg la convirtió en el primer libro impreso de la historia. El primer libro impreso de la historia fue la Biblia. La Biblia ha sido el libro más estudiado, más respetado, más aclamado, más analizado, más meditado, pero también más criticado, más querido, al que más se le ha querido deconstruir o cambiar. La Biblia es un libro apasionante, pero así como ha ayudado a mucha gente y mucha gente la acepta, otras personas la rechazan. Hay una aversión hacia la palabra de Dios y en estos tiempos en la sociedad, pues con mayor fuerza. ¿Qué hace a la Biblia única o qué lo hace diferente como libro, como texto y como texto sagrado en comparación a otros textos sagrados? Primero vamos a lo básico. La realidad es que la Biblia fue un libro que, o es un libro, es una mini colección de libros. Son 66 libros que se escribieron entre 1400 y 1600 años. La Biblia no es un libro que que tú leas de la página 1 hasta la última o de corrido, o no es un libro que se haya escrito en un tiempo de 1 o 2 años, no. La Biblia, los escritos que encontramos en lo que hoy conocemos como la Biblia, se escribieron entre 1400 y 1600 años, en 3 idiomas. El hebreo, que es el Antiguo Testamento y unas partes de arameo, el griego, que es el Nuevo Testamento y unas partes de arameo, y pues evidentemente las partes de arameo. En 3 idiomas diferentes se escribió la Biblia. Cerca de 60 generaciones de personas, de hombres, la escribieron. Escrita por más de 40 autores de distintas clases sociales, distintos ambientes, distintos contextos, distintas ocupaciones escribieron la palabra de Dios. El 75% de lo que conocemos como la Biblia, pues es el Antiguo Testamento, que es una colección de libros que fueron escritos y que pasaron de generación en generación por medio del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento nos describe la historia del pueblo hebreo o del pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento se basa mucho en describir la historia y la venida a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Sus primeros escritos se ubican en 1500, 1300 años antes de Cristo y es muy probable que muchas de las primeras historias que se hayan transmitido fueron de forma oral. Recordemos que la escritura en Israel pues llega como 1000 años antes de Cristo, no llega así como la conocemos, y también recordemos que todo era transmitido de manera oral. Incluso en el Nuevo Testamento, las cartas que enviaba Pablo, pues muchos hermanos de manera oral también la compartían. Personajes de la Biblia que lo escribió Moisés, que era un líder político, que fue instruido en Egipto, Josué, que fue general militar, Nehemías, que era copero del rey, Daniel, que fue un primer ministro, Esdras, que fue un sacerdote, Salomón, David, que era pastor, músico, cantor, líder militar, Pedro, que era pescador, Mateo, cobrador de impuestos, Pablo, que era un rabino importante, Amós, pastor, y Juan, el pescador. Es decir, la Biblia es muy interesante porque pues es un libro distinto a otros. ¿Qué hace singular a la Biblia a diferencia de otros libros? Pues es única en su circulación. Como les decía, es la más vendida. En promedio se edita una Biblia cada 3 segundos en el mundo y se vende una cada segundo. Es única su traducción, se ha traducido a más de 260 idiomas o dialectos. Ha sobrevivido a quemaduras, a que, bueno, en el Antiguo Testamento pues fueron manuscritos como se escribieron, son manuscritos. Y así fue, primero en papiros, luego en pieles en pieles de animales, en papiros, hasta llegar a el papel, ¿no? Y ahora pues ya todo es de manera digital. Y así como la Biblia, pues también ha costado sangre. A través de la historia, y sobre todo cuando nace la iglesia, pues muchos hermanos, cuidando las cartas o los manuscritos que escribían los apóstoles, pues
entregaron su vida de manera literal para que no fueran quemados esos manuscritos. Escribas, copistas, traductores entregaron una vida de manera figurada y de manera literal. Ah, Cuando estudiamos la Biblia decimos, ¿cómo puede ser tan precisa la Biblia? Pues nos vamos dando cuenta de que había copistas, escribas, gente que se dedicaba a transcribir los manuscritos y que era una profesión, primero, de mucho respeto hacia Dios y que si se llegaban a equivocar en el manuscrito, lo tiraban. Es decir, para ellos era muy importante que lo que se transcribiera fuera preciso. Pero en esos tiempos era algo profesional, era una profesión que no solamente lo profesional y que eran estas personas, sino su devoción a Dios, hacían que se esforzara por transmitir el texto de una manera más apegada y adecuada. Los incrédulos han estado refutando en apariencia y atacando este libro. Sin embargo, en la actualidad, pues permanece como una roca. Escribió H. L. Hastings y pues en la Biblia, sin duda, es un libro muy, muy apasionante. A diferencia de otros libros, pues es única en sus enseñanzas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues podemos encontrar profecías que se cumplieron. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Daniel, de capítulo 1 y 2, pues vemos cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño y este tiene su grupo de magos y de aparentemente sabios y les dice que le interpreten el sueño. Sin embargo, y los magos le dicen, bueno, díganos qué soñó. Pero Nabucodonosor de manera lista dice, no, porque si yo les digo qué soñé, me lo van a interpretar a su manera. Quiero que me digan qué es lo que soñé. Y uno de ellos le responde, pues eso solamente podría ser Dios. Entonces el chiste es que Nabucodonosor se pone un poco necio y dice, pues si no lo interpretan, pues los amenaza de muerte. Bueno, en este momento acude Daniel le pregunta a un guardia, le dice, ¿qué sucede? Y le comenta que todos estaban espantados porque pues Nabucodonosor había dicho que si no le revelaban el sueño, eh, iba a matarlos, a asesinarlos. Daniel le dice, espérame, déjalo, consulto con Dios. Va, Dios le responde, consulta a Dios. Y acá lo importante de la profecía es muy increíble. Daniel le revela el sueño que había tenido Nabucodonosor, le revela lo que es una estatua, ¿de acuerdo? Y en esta estatua, Daniel le dice que iban a surgir 4 reinos. Nabucodonosor, que era de Babilonia, iban a surgir 4 reinos y cada surgimiento de cada reino iba a ser más fuerte que el anterior. Entonces, le dice que iba a surgir Babilonia, donde estaba Nabucodonosor, después que iba a surgir Persia, después que iba a surgir Grecia y después que iba a surgir Roma. Evidentemente no les dice los nombres, sino que él habla de reinos y civilizaciones. Ya la historia, pues, se ha encargado de confirmar que eran esos reinos. Entonces, esa es una profecía que se cumplió al pie de la letra. Y así como muchas se han cumplido al pie de la letra de lo que había dicho la Biblia, que es lo que lo hace único, la Biblia, y diferente a otros libros religiosos o que pretenden también divinidad. Es única en historia. La Biblia menciona civilizaciones como los hititas, jebuseos, amorreos. Ahí por los años 1940, pues la arqueología y la historia no conocían a jebuseos, amorreos, hititas. Entonces la gente se burlaba de las escrituras y de los cristianos, porque decían que mencionaba civilizaciones que no existía, que la historia no había corroborado su existencia. Sin embargo, a través de las descripciones de la Biblia y donde podrían estar estos territorios, expedólogos hacen sus expediciones y se encuentran con estas civilizaciones. Además de las civilizaciones que sirvieron como brújula para encontrarlas, también la Biblia pues habla de Roma, habla de Grecia, menciona Babilonia, menciona a Persia, es decir, civilizaciones que la historia ha confirmado. Personajes como Herodes, personajes como Jesús, personajes como Jerjes, personajes que la historia también ha corroborado su existencia.
¿De acuerdo? Entonces la Biblia sí habla de ciudades, de personas, de civilizaciones. Menciona en Hechos, menciona el templo de Diana o Artemisa, que cuando confunden a Pedro, no, a Pablo y a Bernabé, ¿no? Bueno, esa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la Biblia también lo menciona. Es decir, la Biblia no es un libro de historia, pero sí te menciona historia, sí te menciona personajes y civilizaciones que la historia laica ha corroborado de su existencia. Y eso nunca en personajes, ¿de acuerdo? La Biblia, a diferencia de otros libros que también piden o reclaman un origen divino, pues sí es muy diferente. Tanto el libro mormón, que cuando tú lees la introducción del libro mormón, dice otro evangelio, o sea, lo pone a ese nivel, o el Corán. Sin embargo, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, pues la Biblia, a diferencia de estos libros religiosos, pues ha mencionado personajes, civilizaciones, historias que la historia ha corroborado, ¿no? Ah, por ejemplo, el Corán es otro libro que afirma lo mismo, sin embargo, también el Corán se contradice. Dice que Mahoma no hablaba, no escribía o que era analfabeta, pero después dice que sí sabía o que él fue el que escribió. El libro de Mormón, también escrito y profesado del Nuevo Mundo en supuestas planchas de oro que nadie sabe dónde están. Ningún otro libro sagrado del mundo se atreve a asegurar una inspiración, a diferencia del Corán y el libro mormón. Cuando lo leemos, pues por ejemplo, el libro mormón menciona situaciones, animales, que pues realmente no existieron. O sea, hasta la actualidad nadie conoce esas civilizaciones. Menciona cosas como la existencia de caballos o la existencia de ciertos frutos que no se sabe que hayan llegado antes de la conquista o antes de que conocieran, descubrieran el Nuevo Mundo. Es decir, hay muchos errores geográficos en el libro del Mormón y en el Corán, ¿de acuerdo? Muy bien, eso hace diferente a la Biblia de estos libros sagrados o que también reclaman divinidad. ¿Cuál es el orden de la Biblia? Pues están conformadas de manera en que se tradujo la Septuaginta. En los años antes de Cristo hubo una helenización cuando Alejandro Magno conquista todo con Grecia, toda esta parte de lo que es Alejandría, hoy Egipto, toda esta parte la conquista y la heleniza, es decir, la vuelve con la cultura griega o con la influencia griega. ¿Por qué? Porque aún siguieron manteniendo su cultura estas civilizaciones. Bueno, el Antiguo Testamento era en hebreo. Habían pasado ya mucho tiempo y los hebreos que estaban en Alejandría o en Egipto actual, pues no tenían las escrituras en su idioma, en su texto. Entonces, ¿qué fueron? Ellos ya hablaban el griego. Ya había habido que habían salido de la diáspora o habían sido exiliados y ya habían crecido en otro lugar que no era Jerusalén. Entonces ellos deseaban que ya su idioma ya era el griego, deseaban poder tener acceso a las escrituras, pero en el idioma que ellos hablaban, que era el egipto o el famoso griego koiné, mejor dicho, griego koiné, común. Entonces llegan, supuestamente hay un grupo de los 70, por eso les llama 70, 72 hebreos, que los mandan de las 6 de cada tribu, para que sean las 12 tribus, y van y traducen el hebreo, del hebreo, la Biblia, al griego koiné. Estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y esa es una Biblia muy conocida que se llama la Biblia, la Septuaginta o la Biblia de los 70, y es la Biblia que utilizó nuestro Señor Jesucristo, que era con la cual era conocida en ese tiempo. La Biblia, por decirlo así, realmente es el Antiguo Testamento o la Tanaj, ¿de acuerdo? La Septuaginta se tardó en traducirse 100 años, quedó finalizada alrededor del año 150 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Uh, ¿Qué hace a la Biblia especial, no? Ya vimos las civilizaciones, los personajes, la historia, que el mundo laico o fuera
de lo espiritual reconoce que hace a la Biblia también especial o diferente. La Biblia nos habla de ciencia, que es muy importante. La Biblia nos habla de historia, pero no busca hablarnos de historia. La Biblia nos habla de medicina, pero no es un libro de medicina. La Biblia nos habla de ciencia, pero no es un libro de ciencia. Es decir, menciona cosas que la ciencia ha corroborado, pero no es el fin. Sin embargo, esto nos habla de su inspiración y también nos habla de quién fue el que la inspiró. Dios, el creador de este universo. Por ejemplo, 600 años antes de Cristo, Jeremías declaró que las estrellas no se podían contar. Hoy sabemos que hay más de 100 millones solo en la Vía Láctea y solo en lo que conocemos. Por ejemplo, en el primer siglo cada estrella era diferente, primera de Corintios 15:41, y esto ya se ha verificado. Esto es algo súper interesante. Job, el libro de Job, por ejemplo, aparece como libros sapienciales. El Antiguo Testamento, como está traducido, o el orden en el cual encontramos el Antiguo Testamento, así está, así estos hombres que tradujeron la Septuaginta, así lo ordenaron. No sabemos por qué, pero así lo ordenaron. De esa manera quedó. Y ese Antiguo Testamento, nosotros como creyentes lo utilizamos, los cristianos lo utilizamos. Ese orden está así. ¿Por qué te comento esto? Porque Job es un libro clasificado como un libro sapiencial, es decir, que te da sabiduría, ¿no? Que hace un contraste entre la sabiduría y la necedad. El libro de Job aparece en los sapienciales, no aparece de manera cronológica, porque Job, hay unos que dicen que pudo haber sido contemporáneo de Abraham e incluso antes de Abraham. ¿Y por qué te hago este comentario? Bueno, primero para entender el contexto y segundo, Job es un libro que fue escrito 2000 años antes de Cristo, mucho tiempo, y él ya había dicho que la tierra es un círculo suspendido en el espacio, sin apoyo. Y esto es impresionante porque estamos hablando de casi 4000 años. Y Job, que no era científico, ya había dicho algo que llevamos, pues es la gravedad, ¿no? Ya la ciencia le ha dado su nombre, que la Tierra realmente está suspendida en el sistema solar. La Biblia ya había hecho alusión de eso. Describe la forma en que todo tendrá su fin. La Biblia habla de un principio, de un génesis, de un origen, a una revelación final, a un apocalipsis. Es muy importante entender, por ejemplo, el Antiguo Testamento está así está como lo conocemos, porque así lo tradujeron los de la Septuaginta, ¿de acuerdo? Los de los 70. Honestamente se desconoce cuál sea el motivo. Ahora, hay libros que están ordenados de manera cronológica. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así sucedieron las cosas. Pero también hay otros pasajes como el Nuevo Testamento que están ordenados de manera doctrinal. Uno de los libros más viejos puede ser Santiago o Gálatas, pero no es el primero que empieza después de los evangelios. El primero que empieza, ¿cuál es? Romanos. Entonces, están colocados de manera doctrinal. Si yo quiero saber doctrina, ¿cuál es el libro que más me enseña de doctrina? Romanos. Y de ahí Corintios. Y de ahí nos vamos. Es decir, hay libros de la Biblia que están como el Pentateuco o los primeros 5 libros clasificados de manera cronológica, como también otros libros clasificados de manera doctrinal. Muy bien. Uh, Y lo más importante de la Biblia, independientemente de que corrobore ciencia, que corrobore historia, medicina, independientemente de eso, lo más importante es que transforma vidas. Y eso es lo más relevante para ti y para mí, que hay cambios personales cuando tú la aplicas. Y por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, cuando leemos, realmente fueron 613 mandamientos, pero los más conocidos son los 10 mandamientos en Éxodo 20. Se ha comprobado que esos mandamientos, esos principios de Dios, si tú vas a tribus, subtribus o lugares donde no haya civilización o donde haya civilización, si tú pones en práctica esos mandamientos o esos principios,
la sociedad funciona. No importa si es una sociedad muy avanzada o muy subdesarrollada, si se pone en práctica esos mandamientos, la sociedad funciona. ¿Por qué? Porque son principios universales del creador de este universo, a diferencia de otros libros. La Biblia, pues, ha inspirado avivamientos, revoluciones espirituales que generaron cambios sociales. La Reforma Protestante, por ejemplo, es uno de los movimientos más importantes en la historia de la humanidad y de la Iglesia. La Reforma Protestante es cuando Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clava 95 frases o conocidas como las 95 tesis de Lutero en la puerta de Wittenberg, en Alemania. Y ahí está en contra de las indulgencias, de los abusos de la iglesia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en un tiempo de la historia, la iglesia, y acá nos referimos a la iglesia católica romana, cuando la iglesia primitiva se mezcla con ella, la iglesia católica gobernaba el mundo. Y no solamente era la que ponía emperadores, era la que administraba los hospitales, a los palacios, ponía príncipes, condes, es decir, el papado tenía todo ese poder, ¿de acuerdo? Vendían las indulgencias, hacían negocio. Entonces Lutero hace lo que se le va a conocer como la Reforma Protestante, inspirado por el Espíritu Santo y por la Biblia, y hace uno de los cambios más importantes. Después de la Reforma Protestante, o que la Reforma Protestante no solamente fue una reforma espiritual, sino fue una reforma política, fue una reforma cultural. La Reforma Protestante fue lo que le dio cara a Europa. Grandes hombres como después Calvino, pues estos hombres se empezaron a preocupar más, sí, por la vida espiritual, pero también por la vida de la persona. Entonces empezaron, ahí lo que se estudiaba, por ejemplo, solamente era latín y solamente era teología. Entonces estos dijeron, no, vamos a hacer una facultad. ¿Para qué? Para que faculte, para que capacite a los hombres y sobre todo hombres, pero también mujeres, para que puedan estudiar y puedan ser profesionistas y puedan aportar a la sociedad. Y, por ejemplo, Martín Lutero empieza en una Alemania analfabeta, pues él empieza campañas de alfabetización y con que muchos de su generación empezaron a estudiar la Biblia y a aprender a leer, pues estudiando la Biblia. Entonces el cambio cultural, social que hizo la Biblia, hombres inspirados por Dios. Estados Unidos es un país que fue consiguió su independencia cuando los puritanos salen del Mayflower y salen de York y llegan a Nueva York en barco. Y ellos consiguen la independencia de los Estados Unidos sin tanta guerra, porque se basaban en la Biblia o los principios bíblicos, los puritanos. Y pues universidades tan importantes como Harvard, como Yale, como Princeton, fueron fundadas por cristianos con esa visión espiritual y también académica de hacer lo mejor para Dios. Entonces, la Biblia ha motivado a grandes hombres. Ahorita se me acaba de decir su nombre, el hombre que peleó por los derechos de que la esclavitud se acabara en Inglaterra fue un cristiano discipulado por John Wesley. Se me acaba de olvidar, de seguro era codo. Me acabas de olvidar su nombre. Martin Luther King o Michael King, ¿no? Michael King se llama así, pero él admiraba tanto a Martín Lutero que se cambia a Martin Luther King, ¿no? Se cambia su nombre porque lo admiraba tanto. Él hizo y peleó por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Nelson Mandela, otro presbiteriano que peleó. Es decir, cuando vemos muchas cosas, nos podemos dar cuenta que hombres inspirados por la Biblia, por sus principios, han peleado por los derechos, por la igualdad, por la pureza, por la rectitud y han influenciado a los grandes países. Es decir, hablar de la Biblia y hablar de los hombres que se han basado en ella es hablar de palabras mayores. Grandes universidades fueron fundadas con esa visión. Sus principios de la libertad, han influenciado y ayudado a los pobres y desvalidos. Es decir, cuántos albergues, cuántos monasterios, cuántos lugares, cárceles
han sido apoyadas y siguen siendo apoyadas por grupos cristianos, inspirados por Dios. Ahora, ahí escucho ruidito. A ver, Maribel, vamos a silenciarla. Ahora, vamos a hablar ya para concluir, acerca de lo que significa. Pues sí, la Biblia ha inspirado a muchos hombres y mujeres, pero ¿qué significa inspiración? ¿De acuerdo? La inspiración divina. Toda la escritura, y esta la estudiaron cuando se convirtieron, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Cuál es el contexto? En el contexto, aquí es muy importante porque la mayoría de la gente que escuchaba a Pablo o a Timoteo no sabía leer, era gente que no tenía ese acceso a la lectura y solamente escuchaban. El contexto en el cual ellos lo mencionan era cuando la palabra valía. Si tú me dabas tu palabra, era una palabra de honor. Entonces, cuando escuchan que Pablo dice que Dios fue el que inspiró, escribió, expiró, mandó, y que casi es como si él estuviera dando su palabra, o sea, Dios está diciendo que esto es inspirado por él, está dando su palabra que dice que esto va a ser útil para enseñarme, para reprenderme, para corregirme y educarme. Es útil siempre y cuando la pongas en práctica. ¿Qué te enseña la Biblia? Los principios de Dios, lo que es hacer la voluntad y lo que no es hacer la voluntad de Dios. Te reprende, es decir, lo que tú estás haciendo no está bien, pero no solamente te reprende, sino que te ayuda a cómo corregir ese error en el cual estás viviendo y te educa. Un sinónimo de educación es formación. Es decir, la Biblia te enseña, te dice que estás mal y te enseña, te corrige a cómo dejar eso malo y te forma, te educa, te moldea para que vivas una vida que agrada a Dios, es decir, una vida de rectitud, para que estés capacitado para hacer toda clase de bien. ¿De acuerdo? Grados de inspiración, ¿no? Cuando Dios de manera directa le transmite a los hombres, ¿no? Hay como 3 grados de inspiración que encontramos en la escritura. Cuando Dios de manera directa les decía al hombre, a los profetas o a los apóstoles lo que tenía que escribir. Por ejemplo, los pasajes de la Biblia como el Pentateuco, que fueron dictados palabra por palabra. Y otra, pues pasajes de la Biblia nos enseñan que fueron administrados bajo dirección divina, las genealogías, los documentos históricos, es decir, hay muchas cosas que Moisés no podía saber. Moisés se considera que es el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y es muy interesante, hay una frase en el medio académico que dice, ¿qué sabía Moisés que Albert Einstein no? Que la tierra tuvo un principio. En el principio Dios creó. Eso sí lo sabía Moisés y Einstein se aferraba a que no. Pedro corrobora a Pablo, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe lo tuercen como tuerce las demás escrituras para su propia condenación. Uno de los argumentos o comentarios que te puedes encontrar, o incluso tal vez tú también tengas esas dudas, que muchos te dicen, gente no creyente, es que la Biblia no puede ser de Dios porque hay asesinatos, o hay muertes, o hay determinadas cosas que a nuestros ojos pues parecen difíciles de aceptar. Sin embargo, pues, al fin y al cabo, inspiración no representa que Dios lo haya aprobado. Está en el texto y Dios lo permitió, pero cuando leemos esos pasajes, Dios no ordenó muchas de esas cosas. La realidad es que no fue así.
vienen en el texto porque Dios no tiene nada que ocultar. Es algo que el hombre hizo y que sucedió. Pero cuando lo leemos bien, con su contexto, nos damos cuenta que muchos de esos pasajes Dios no los autorizó, incluso estaba en contra. Pero viene tal cual porque así es naturaleza del hombre. Características de la inspiración. La inspiración no dio información cuando no hizo falta, concreto. No pretendía que el escritor supiera todo. Hay cosas que no vamos a saber. Hay cosas que incluso nadie puede resolver. ¿Alguien tiene a la mano Deuteronomio 29:29? Lo lee, por favor. Ah, Deuteronomio 29:29. Voluntario. Por ejemplo, el hecho de que haya sido inspirada por hombres o escrita por hombres, inspirada por Dios, Listo. pues adelante, El fuerte. Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que Amén. obedezcamos las condiciones de estas instrucciones. ¿Qué versión es? NBI de las Américas, ¿cuál es? En- para nuevos cristianos, la NTV, NTV, la dice textual. Ok, nueva traducción viviente, ¿no? así es, NTV, nueva traducción viviente. Muy bien. Ah, lo importante de aquí, te dicen, este, hay cosas que no, aunque tú las preguntes, nadie las va a saber responder. Y no es malo en sí. Luego hay gente que te dice, ¿qué pasó con los gigantes? Pues no sabemos, ¿no? Pero hay gente que a fuerzas quiere responder. Hay cosas que no vamos a saber. Yo siempre les digo cuando empiezan así, los mando de Deuteronomio 29:29. Hay cosas que solamente Dios sabe. Pero lo que sí entendemos, dice ese versículo, pues preocúpate por lo que sí sabes entender. Pero también hay que reconocer, hoy como joven cristiano, pues hay cosas que no vamos a encontrar respuesta, no las sabemos, pero esas solamente le corresponden a Dios. Al hecho de que haya sido inspirada no quiere decir que el escritor fuera libre de pecado, no le daba al escritor lo que podía obtener de otras fuentes. El proceso involucró muchas cosas, pero el producto final fue inspirado. Es decir, es que la Biblia fue escrita por hombres, sí, Dios los usó. Y estos hombres eran pecadores. Y incluso ellos escribían condenándose, es decir, tú tienes que vivir de esta forma. Y si no vives, incluso yo, incluso el apóstol Pablo dice, sea anatema si alguien enseña otro evangelio, incluso yo o los ángeles. Evidencias de la inspiración, bueno, las declaraciones propias de la Biblia, el poder de cambiar vidas, eso es lo más importante, la integridad de Jesús, Jesús mismo hablaba de las escrituras, el tema esencial de la Biblia, que es tema, enseñanza y solución, a las profecías que se han cumplido, que se cumplieron en Jesús y en la historia, y la comprobación histórica. La arqueología ha comprobado la Biblia. Pero siempre hacer hincapié en lo siguiente. Aunque la Biblia menciona historia, no es un libro de historia. Aunque la Biblia menciona ciencia, no es un libro de ciencia. Aunque la Biblia menciona medicina, no es un libro de medicina. Aunque la Biblia menciona astronomía, no es un libro de astronomía, es un libro de fe. Y lo más importante es que tú vivas esa fe. Cuando dice Pedro, pues Dios nos ha dado todo para poder tener para una vida de devoción y fe. Lo más importante de la Biblia es vivirlo. Hay cosas que no vamos a saber responder. Para eso está Deuteronomio 29:29. Hay cosas que no vamos a saber. Que dónde quedó el arca, que los gigantes, que los ángeles, de que dónde está el Edén. No las vamos a saber. Y sin embargo, no son relevantes para nuestra vida espiritual. Preocúpate por lo que sí sabes. Luchar por el fruto del Espíritu Santo y por lo que se opone al fruto del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Poder escuchar la Biblia y practicar, ay, perdón, y practicarla. Amén. Bueno, fue muy rápido, como que fui muy rápido, pues nos tardamos así casi 45 minutos, ¿eh? Les digo, esta es la más larga de las clases, realmente son de media hora, 35 minutos, pero básicamente esto fue la importancia de la Biblia. Pero dentro de 8 días vamos a estudiar herramientas para cómo estudiarla mejor. Les voy a dejar una tarea ahí en el grupo. Ahorita si quieren, váyanme en el chat poniendo su nombre y apellido
y su WhatsApp para poderlos agregar al grupo. Y ahí les voy a enviar, hay un video que se llama La Biblia, el libro indestructible. Ya es viejito, pero es bueno. Instagram, Telegram, ojalá puedan instalar Telegram y básicamente sería todo por el día de hoy. ¿Para qué va? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? Ajá. ¿Dudas? No, ¿Comentarios? Muy bien. Pues básicamente nos vamos a esforzar en eso. Así fue la clase. La verdad es que es muy apasionante hablar de la Biblia. Hay doctorados, hay maestrías. En 45 minutos es muy difícil eh, llenar ese hueco. También muchos de ustedes ya vienen cansados, ya es martes, a pesar de que son vacaciones para algunos, para muchos pues todavía hay que trabajar hasta el jueves, hasta el miércoles. Voy a procurar que sean rápidas, dinámicas. Vamos a empezar siempre como al 20. Yo estoy conectado desde las 8. Ahí por ahí vi Carmen, creo que fue la que se conectó como 7:40. Yo ya estaba conectado. Siempre me anticipo por cualquier cosa, eventualidad. Entonces, pero empezamos 8:30, ponemos un video, una musiquita. Al 20 empezamos. Va que va. ¿Alguna duda, comentario? No, muy bien. Voy a dejar de grabar.